està absolutament desmarcat. En un moment de crisi com el que estem vivint, que es qüestionen moltes coses, que hem de retallar sous i, en fi, que es planteja retirar pensions, o la pensió de la vida d'ell, que hi hagi contrast i que això es critiqui i es qüestioni. Es un mundo de locos, es un mundo de locos. Por ejemplo, el Madrid se ha gastado 36 millones de euros en un cambio de entrenador. O sea, tan simple como eso. 4 que le pagó a Pellegrini, 4 que le costó Pellegrini son 8, los 16 que ha pagado, más la ficha de este año de Mourinho. Y piensas, ¿realmente merece la pena en esta època de... Totalment immoral. O sigui, les xifres que es manegen en aquest món és totalment demencial. No es poden pagar, per exemple, 97 milions o 96 milions d'euros com es va pagar per Cristiano Ronaldo i que aquest... Jo crec que són immorals tant per una banda com per l'altra. I crec que el Barça fa molt bé d'apostar per la cantera. De fet, ara els candidats a la presidència del Barça ja estan dient que... Bueno, vaig sentir Rossell l'altre dia que deia que professionalitzaria tots els entrenadors dels equips inferiors per... Hombre, es una barbaridad de dinero, desde luego. Es cierto también los que lo justifican diciendo que lo mueven, porque sí es verdad que lo mueve. No sé, o sea, es así y mientras haya gente que lo reclame y haya gente que intente vendérselo y ambos se benefician, sobre todo los que ganan el dinero, porque al final los que lo ganan son 4 y los que lo pagan son la mayoría, pero yo no lo gasto en ese sentido, entonces... Bueno, la culpa no es ni de los jugadores ni seguramente de los clubes, es un tema de oferta y demanda. Si uno ofrece, el otro ofrece más, la gente lo quiere, los jugadores evidentemente lo van a aceptar, no van a querer cobrar menos, es lógico. Seguramente muchos jugadores pues si pasarían cobrando, no sé, por decir algo, 1 millón de euros en vez de 6, pero claro, si otro equipo le ofrece 3, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, quiero cobrar, evidentemente no. Son todo temas de oferta y demanda, lo mismo con los fichajes. Uno ofrece 5, pero claro, es que entonces luego te viene el Madrid o el Barça que tiene el doble dinero y te paga 10, ¿qué vas a hacer?